Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Paco Bermúdez toma los manos de nuestro sonido. Saludos de nuevo a todos. Están llegando saludos desde Nueva Guinea, República de Nicaragua, desde Alberta en Canadá, desde Bolivia y otro montón de lugares de España. Luego lo veremos. Gracias a todos por estar conectados aquí en Radio 1, Radio 5 en directo. Saludos a todos los que nos vais a descargar en el podcast y los que estáis en la radio online en cualquier parte del planeta. Gracias. Un placer seguir juntos en esta segunda hora. Hasta las 4 tenemos para estar juntos. Y ahora vamos a ofreceros una exclusiva de nuestro compañero que anda por los cielos. Están llegando, estar atentos. Las noticias últimamente nos informan de muchos avistamientos en el cielo. Quizá porque es verano, quizá porque el fenómeno ovni, desde que el Pentágono ha desclasificado unos informes secretos, se está volviendo a poner de moda, o quizá porque nos estén visitando más de la cuenta. Para hablar de ello nos vamos a nuestra sección Misterios en los Cielos con nuestro comandante Iván Castro. Buenas noches, comandante. Buenas noches, Miguel. Bienvenido a bordo una semana más. Permiso para subir a bordo. Permiso concedido. Tiempo que hacíamos ya que no hablábamos, ¿verdad? Pues sí, estábamos un poquito desconectados por causas familiares y por causas laborales. Me ha aportado un poquito, pero bueno, ya estamos recuperando el ritmo de nuevo. Cosa que me alegra mucho. Muchas gracias. Muchas cosas están pasando en los cielos, como decía, ¿verdad? Con esa desclasificación de los expedientes secretos del Congreso, que al final era mucho ruido y pocas nueces, parece ser, aunque seguiremos analizándolo, pero aquí muy cerquita están pasando cosas que a veces no tenemos noticias de ellas, ¿verdad? Pues sí, yo te hablo desde Málaga, que como bien sabéis, pues estoy a orillas del mar de Alborán y es una zona súper caliente en cuanto al tema de avistamientos OVNI. Hemos relatado aquí en el programa, en la sección, alguna vez todavía desapariciones de aviones militares españoles en el mar de Alborán que nunca más volvieron a aparecer. Historias súper interesantes. Y nada más lejano, pues después de anunciarse un poco la desclasificación OVNI por parte del Congreso de los Estados Unidos, nos vamos al día 2 de junio de hace muy pocos días prácticamente y tenemos pues un avistamiento bastante interesante en el espacio aéreo de Ceuta. No me ha dado tiempo a decir, Iván, que esta es una exclusiva que te debemos a ti, porque tengo aquí encima una copia del informe de este caso que nos vas a contar ahora, que te dejo que sigas adelante. Estabas en redes sociales, ¿no? Te levantas, tenías ese como quizá hoy, ¿no? Turno de guardia. Sí, exactamente. El 2 de junio yo iba a empezar una guardia a las 9 de la mañana. Ahora que estoy hablando con vosotros, pues por ejemplo la empiezo de noche y ese 2 de junio pues yo me acostumbro a levantarme un poquito antes y desayuno, repaso redes sociales, repaso mis espacios, etcétera, también pues para estar en contacto un poquito con la gente y ponerme al día y pues más o menos una hora antes de entrar de guardia empiezo pues a leer en Twitter una serie de informaciones sobre un testigo pues que está narrando un avistamiento OVNI que acaba prácticamente de suceder. Supongo que dejas las tostadas, las porras, el café, ¿no? Y te pones a mirar qué pasaba, ¿no? Pues sí, lo que me pongo es a servirme otro café para ponerme en contacto con este testigo. Curiosamente, pues además es seguidor del programa, por supuesto, de nuestra sección, seguidor de los misterios aéreos en general. Tío inteligente. Me sigue en las redes y desde el primer momento pues se puso a disposición para pasarme toda la información. Él iba a elaborar un informe oficial porque pues pertenece pues a la plantilla de trabajadores que normalmente trabajan en el helipuerto de Ceuta y desde el primer momento pues hay que agradecerle, ¿no? Porque nos ha suministrado toda la información oficial. Vamos a llamarle Juan para no desvelar su identidad y mantenerlo en el anonimato y ahora os voy a narrar pues exactamente lo que nos ha contado tal y como lo vio.
Qué bien que el espacio en blanco y estos misterios en los cielos esté cada día llegando más y más y más a más sitios, ¿verdad? Y haya mucha más gente que lo escucha, que se interesa, que lo sigue y que encima nos cuentan sus propias experiencias de primera mano. Juan vivió algo que tú nos vas a relatar, ¿verdad? Pues sí, alrededor de las 8:10 empieza el suceso realmente como a las 8 menos cuarto de la mañana de ese 2 de junio y sobre las 8:10 es, digamos, que el momento principal del avistamiento, ¿no? Vamos a narrar un hecho que sucede más o menos aproximadamente durante unos 20 minutos. Este suceso es contemplado por un montón de trabajadores del helipuerto de Ceuta. Hay que recordarle a la gente que por espacio físico geográfico, pues Ceuta no dispone de aeropuerto, sino de una helisuperficie, un aeropuerto que pertenece a la red de aeropuertos nacionales de AENA, de España, y este suceso es contemplado tanto por pilotos de los helicópteros como bomberos, mecánicos de las compañías que están allí operando, personal del helipuerto, y se juntan, la verdad, que hasta una decena de testigos que presencian realmente lo que sucede sobre el cielo de Ceuta. 2 de junio, 8:10 de la mañana. Uh-huh. Un montón de gente viendo el fenómeno y... Pues según el informe oficial que nos traslada Juan, este avistamiento ovni sucede en esta fecha, a las 8:10 de la mañana, sucede al oeste del helipuerto de Ceuta, en la misma vertical de la ciudad autónoma de Ceuta. Este objeto volador no identificado, porque en sí vamos a tratarlo como lo que es, un objeto volador no identificado. Siempre hay que recordar que el fenómeno ovni no significa que lleve marcianillos verdes a bordo, sino que simplemente es un objeto que vuela, que no identificamos su procedencia, por lo tanto lo tratamos como un ovni realmente, y se visualiza estacionado sobre la ciudad durante al menos los primeros 5 minutos de observación. Luego se le observa sobrevolando a gran altitud el propio helipuerto hasta que desaparece por fin por el este, por la zona este de Ceuta. Los trabajadores, en estos casos, cualquiera que aviste, digamos, que algo anormal sobrevolando pues un aeropuerto o helipuerto, normalmente pueden tener la opción de hacer un informe, remitir un informe al responsable de operaciones del aeropuerto. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el helipuerto de Ceuta no existe un formulario que sea específico pues para un avistamiento ovni. Entonces, al trabajador lo que se le ocurre es que lo más cercano que se puede describir es un avistamiento de un dron no controlado. Yo tengo aquí en mi poder, no sé si puedo decirlo, AENA helipuerto de Ceuta. ¿Puedo seguir? No voy a dar datos. Pues, puede seguir, sí. Un protocolo de notificación de presencia de drones no coordinados por el helipuerto, que puede rellenar cualquier persona, cualquier trabajador del helipuerto, con un montón de datos que nos vas a contar ahora y que nos ha enviado Juan, o que te ha enviado Juan. Gracias a él estamos reviviendo esta extraña experiencia. Sigue, si quieres. Exacto, se usa cuando se detecta esa presencia de un dron no identificado por parte de cualquier observador, y se debe de dar sobre todo aviso a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, indicando todos los datos posibles del avistamiento, que es lo que Juan hace en ese informe. Juan relata en primera persona cómo pensaban en un primer momento que se trataba del propio helicóptero de la Guardia Civil, que está basado en el helipuerto de Ceuta, podría estar vigilando la frontera, que de hecho esos días coincide con el salto masivo de la valla en Ceuta, por ejemplo, pero al brillar tanto y dado el tiempo que llevaba fijo estacionado en un determinado punto sobre la ciudad, pues varios de los testigos piden unos prismáticos y comienzan a observar mediante prismáticos ese ovni, y al observarlo ya más detenidamente se dan cuenta que tiene una forma de semiluna, tiene color metálico y que cuenta además con una superficie totalmente irregular, algo que no cuadra en absoluto con un helicóptero de la Guardia Civil. Encima gira sobre sí mismo. ¿Podría ser un dron entonces? Podría ser y no, porque tenemos determinadas características que al final nos van a hacer pensar que un dron no era. Es cierto que giraba sobre sí mismo a medida que comienza a desplazarse de una forma totalmente lineal, va ganando más y más altura, dejaba de brillar cuando mostraba ciertas partes de su cuerpo que no parecían ser metálicas y que no, en los que no se reflejaba la luz del sol, y todo esto sucede aproximadamente durante unos 20 minutos.
¿no? Como dije al principio. Juan es una persona que me ha contado, después de compartir conmigo los datos oficiales, un poco pues sus creencias, ¿no? Y su filosofía, y él siempre pues le ha intentado dar a este tipo de cosas una explicación totalmente lógica, ¿no? O sobre lo que veían compañeros de profesión. Él ha sido incluso una persona bastante escéptica a lo largo de su vida laboral, cuando ha visto alguna cosa pues ilógica, y claro, él dice que hay que remitirse también a lo que realmente es un objeto volador no identificado, que, como decíamos antes, no quiere decir que venga pues de procedencia extraterrestre, ¿no? Sin embargo, él, con ese espíritu escéptico, al menos no le da una explicación a este fenómeno, ¿verdad? No le llega a dar, no consigue él darle algo, una explicación pues con sentido común, ¿no? de lo que vio. Él nos cuenta que en Ceuta se sabe de sobra que es una zona caliente en cuanto a bólidos, a luces extrañas que salen o entran del cielo, que se ven sobre el mar. Hay una cantidad de avistamientos muy grande de luces sin explicación. Hay muchísimos fenómenos astronómicos también que se ven en esa zona del estrecho de Gibraltar. Y él narra también, por ejemplo, me cuenta como un día por la mañana se dirige al hangar sobre las 6:15 de la mañana y empieza a contemplar en el estrecho de Gibraltar pues algunos barcos que están allí situados, luces, y de repente pues observa como incluso un meteoro muy grande cae hacia el mar en la línea del horizonte y deja tras de sí una estela azul, ¿no? Que a los pocos segundos pues se desvanece. Se ven muchos bólidos de ese tipo en esa zona. Hay otros compañeros también que han visto pues en numerosas ocasiones fenómenos de este tipo. No deja de ser relativamente normal, ¿no? Pero esas luces avistadas sin explicación y algunas situaciones extrañas llevan sucediendo, como él me dice, al menos desde hace 2 veranos, de una forma muchísimo más frecuente. Y lo curioso es que Juan no es podríamos decir que es un testigo experto, ¿verdad? Está acostumbrado a ver cosas. Exacto. En los cielos. Exacto, es un testigo, lo podríamos catalogar profesionalmente como de un perfil muy técnico, es decir, sabe discernir muy bien de lo que es un objeto, digamos, creado de la mano del hombre, si él lo viera desde corta distancia, que si no, es un profesional que trabaja de una forma muy técnica, ¿no? No vamos a dar muchas pistas para proteger un poco su trabajo, ¿no? Pero debido a su profesión, pues se considera una persona bastante informada, está muy al día de las nuevas aeronaves que surgen, proyectos en desarrollo. Él ha trabajado en bases militares donde existen pues modelos que vuelan que son sensibles a la información que se pueda dar de ellos a la opinión pública, con lo cual pues no son aeronaves que se vean normalmente, ¿no? Y ha trabajado en muchas partes del mundo y está acostumbrado a ver cosas que nosotros no vemos todos los días. Y encima es un oyente del Espacio en Blanco. Pero lo curioso, Iván, es que no es el único caso, ¿verdad? Hay más casos que se están dando en Ceuta, quizás desde hace 2 veranos. Sí, él me cuenta que desde hace 2 veranos, desde el verano del 2019, empezaron a observar sobre todo un fenómeno que se repetía mucho. Era una luz fija que surgía algunos días al oeste de la ciudad autónoma, más o menos hacia la izquierda de Ceuta, a la izquierda de una montaña que en Ceuta la llaman la Mujer Muerta. Es una luz que no tendría nada de extraño porque parece ser que aparece de forma aleatoria sin ningún tipo de patrón, y si la gente que no está acostumbrada pues a divisar el fenómeno podría incluso confundirlo con las luces de algún coche que están en el pico de la montaña, y si uno no conoce la orografía del terreno muy bien podría equivocarse, ¿no? Pero en este caso los testigos no se equivocan y esa luz estaba fija flotando en el cielo, ¿no? Durante horas en alguno de los avistamientos. Incluso ellos intentan descargarse aplicaciones de un software para los móviles para ver si pues pueden comprobar si se trata de alguna estrella, alguna constelación que brille más de lo normal, la propia estación espacial, pero sin embargo nada de lo que están viendo es normal ni tiene sentido. Ahora nos vas a contar algo que tiene que ver con los drones que tienen los marroquíes, ya que estamos en la frontera con Marruecos, pero esa luz no se movía y al final se movió.
se movió. De hecho, uno de los testigos dice, mira, otra vez está la luz ahí, otra vez los marroquíes con sus drones. Es una zona porque se está acostumbrando últimamente a que ciertos, vamos a decirlo, narcotraficantes, etcétera, pues usen los drones para atravesar la frontera pues cargados de droga con estas máquinas que vuelan actualmente, ¿no? Pero se puede descartar porque no tenía nada que ver con un dron, ni su autonomía de vuelo, no podría un dron estar tanto tiempo suspendido en el aire, e incluso uno de los guardias civiles de la zona le dice a Juan un día, le dice, ¿te acuerdas de la luz que llevamos viendo durante meses? Pues el otro día la vi moverse y desaparecer precisamente hacia la península. Este fenómeno coincide más o menos en la zona con lo que se vio el 2 de junio de hace pues relativamente muy poco este año, con lo que Juan y los otros testigos vieron. Se empezaron a juntar 5 testigos profesionales en el helipuerto de Ceuta, acabaron viéndolo aproximadamente unos 10 testigos presenciales y todos ellos, repito, técnicamente y profesionalmente pues muy bien formados como para discernir lo que podría ser pues un avión normal o una aeronave normal de lo que podría ser un objeto volador no identificado. Según los datos que tengo aquí, dice que se trataba de un objeto estático muy brillante, pues le estaba dando de lleno la luz del amanecer y alguien pensó que podía ser una gaviota. Incluso llegaron a pensar que podría ser una gaviota que se reflejaba con la luz del amanecer, el propio helicóptero de la Guardia Civil, drones movidos por motores de iones, como me comentaba Juan también, ni helicóptero ni gaviota. Era un objeto brillante, estático, no hacía ningún tipo de ruido, no se apreciaba tampoco desde la distancia a la que lo estaban viendo perfectamente con unos prismáticos, y el objeto brillaba y dejaba de brillar en función de cómo se estuviera mostrando y moviendo. Hay que recordar, ningún dron que exista, que nosotros sepamos, tiene forma de media luna. Era una media luna, no era perfecta, era de forma irregular y reflejaba muchísima luz, y esa superficie también era irregular. Tenía un color muy diferente a todos los drones que podríamos conocer y un color totalmente opaco, como dice Juan. Hubo más testigos y creo que se pusieron incluso en contacto con el Centro de Control de Sevilla. Sí, el Centro de Control de Sevilla fue informado para preguntarle si tenía algún tráfico en la zona. Nosotros, cuando despegamos de Málaga, toda la zona que es del Mar de Alborán, nosotros hacemos evacuaciones médicas a Melilla, como yo tuve ese día, porque a las 9:00 yo tuve que despegar. De hecho, ya iba pues con los ojos súper abiertos, porque era mi propio espacio aéreo donde yo iba a operar ese día. Y Control Sevilla controla, nunca mejor dicho, por el radar desde Sevilla toda esa zona geográfica del espacio aéreo español. No tenía constancia de ningún tráfico, pero es cierto que aparecen en escena 2 cazas del Ejército del Aire. Son 2 entrenadores, los cazas C-101, son famosamente en la profesión conocidos como los culopollo, porque tienen un motor muy especial y muy característico que parece que son 2 polluelos, y estaban de prácticas, con pilotos en prácticas, volando porque venían desde Matacán, desde Salamanca. Yo los llegué a ver ese día parados repostando en el aeropuerto de Málaga. Estuvieron en la zona y ellos mismos, porque lo sé a través de otro testigo que también me contactó por redes sociales, ellos mismos le preguntaron al Control de Sevilla si tenían algún tráfico en las pantallas, porque ellos estaban divisando visualmente también ese objeto volador no identificado sobre la ciudad de Ceuta. Tenemos muchas más visitas de las que nos cuentan, gracias a oyentes. Tenemos información exclusiva de primera mano de todo esto. Háblame un segundito de los drones y no me digas que se utilizan drones para pasar droga de un sitio a otro. ¿Ya sirven para eso también? Ya sirven para eso. Desde luego, para dejarte una pizza en casa a través de tu ventana, o para transportar droga de frontera a frontera entre 2 países. Lo cierto es que este tipo de drones, que podrían ser más los que encontramos pues a través de una compra en Amazon o en este tipo de compañías, ¿no? Es cierto que Marruecos últimamente ha adquirido drones pues militares muy profesionales, ¿no? Principalmente tiene 3 tipos de aeronaves no tripuladas, 3 drones que está operando en las fronteras, sobre el mar Mediterráneo, sobre su territorio, sobre el Sáhara Occidental, y en cualquier momento, incluso nosotros estamos alertados que podríamos llegar a verlo próximos al espacio aéreo de Ceuta o de Melilla, donde operamos nosotros, y hay que tener cuidado porque no tenemos constancia de los vuelos ni de qué rutas realizan.
Tienen principalmente 3 modelos. Uno sería el Herón. El Herón es un dron de origen israelí, es de un tamaño además muy grande y se desarrolló ya en los años 90. Luego tienen el Hermes 900, que también es de fabricación israelí, es el segundo que adquiere Marruecos para su flota de drones y lo comercializa una empresa israelí. Y luego, por último, tiene el Predator, que es uno de los drones militares más famosos, que es un dron que comercializan los Estados Unidos, ¿no? Es de factura estadounidense. Hay muchísimos acuerdos militares últimamente entre los Estados Unidos y Marruecos y le están surtiendo de muchísimo material militar, entre ellos muchos drones o aeronaves no tripuladas. Toma ya, por ahí ha pasado el dron zumbando esta noche. Misterios en los cielos. El avistamiento de un ovni, objeto volante no identificado, el 2 de junio de 2021, contado en exclusiva por Iván Castro y nuestro compañero Juan del aeropuerto de Ceuta. Animamos a la gente que te escucha, que nos escucha, ahora que los pilotos ya podéis, comandantes y gente de la aviación, podéis contar sin miedo a que os digan que estáis locos, lo que sucede por ahí, que nos den más casos de todo esto que están viendo por ahí, ¿verdad? Exacto, y si alguno pues no quiere dar sus datos, pues que haga como Juan, que se ponga en contacto conmigo, mantendremos siempre el anonimato, contaremos la información tal cual nos lo cuenten ellos y se lo transmitiremos pues al mundo entero, ¿no? Desde Espacio en Blanco. Sí, señor. ¿De qué manera pueden hacerlo? ¿Tus redes sociales? A través del Facebook, Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, en Twitter, @IvánCP25, me podéis escribir a ivancpmisterio@yahoo.es y en el Instagram, Iván Castro Palacios 80, también me podéis encontrar ahora. Ahí estáis, en todas las redes, en todas las redes sociales. Iván, un abrazo fuerte para ti y para la familia, cuidaros mucho y seguimos investigando y mirando los cielos y buen vuelo, buenos servicios para ti y todos sus compañeros. Muchísimas gracias, Miguel, un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo. Y gracias por el trabajo que hacéis trayendo y llevando a veces a enfermitos. Gracias, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Qué difícil cantarle a tierra madre. Cada año se producen en el mundo 5 billones con B de bolsas de plástico. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. La media de uso que hacemos de cada bolsa es de 12 minutos y el tiempo que tarda en descomponerse puede llegar a los 500 años. Memoria de Delfín. Todo ello se traduce en que algo estamos haciendo muy mal. Por eso esta semana hablamos de ello con motivo del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. Y recuerda, Solo en Podcast. Vivir para contarla, una serie en la que contamos las historias de periodistas acusados y perseguidos por contar lo que está pasando en Colombia, Cuba, México, El Salvador y Bolivia. Escucha la serie completa. Radio Nacional de España. Existen multitud de dimensiones desconocidas y llenas de misterios. Si nos acompañas, las iremos descubriendo juntos. Espacio en Blanco. Una nueva experiencia de comunicación con el más allá. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, muy buenas tardes, Miguel. Me llamo Jason. Les mando un saludo desde New Jersey, al lado de Nueva York. Ustedes hacen que mi tiempo trabajando en la pintura sea mucho más ameno. Muchas gracias. Tres y media, 2:30 en las Islas Canarias. Fuimos casi de los primeros en hablar de ese informe del Pentágono antes de que salieran todos los detalles y estamos preparando un programa especial acerca de los ovnis. Seguiremos descubriendo esas dimensiones que decía ese avance nuestro. Y ahora os invitamos, no sé si ir al cine, pero sí a ver pantallas. No sé si al cine, pero sí a ver pantallas misteriosas con nuestro invitado hoy en Zaragoza, Francisco Javier Millán Almenar. Buenas noches.
¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? No, en el cine en esta ocasión no nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar en la pequeña pantalla o en algún dispositivo móvil, porque ahora se pueden ver películas y series casi en cualquier dispositivo. Déjame que te diga antes de empezar que esta sección es muy disfrutona. No sé si se puede utilizar esa palabra. Y eres un tío muy disfrutón, o que haces disfrutar mucho. Me acuerdo del Resplandor y algunas películas que nos has contado aquí, con esos secretos que hay detrás. ¡Wow, qué chulo! Me alegro que así os guste, ¿no? El cine y la televisión tiene que tener un punto de entretenimiento y también un punto juguetón y entretenido. Así que vamos a intentar que en los próximos minutos así sea. Y si tiene misterio, mejor todavía, ¿verdad? Todavía mejor. Vale. Y si te parece, vamos a hablar de una serie. Sí. En esta ocasión... Déjame que te diga una cosa. Yo no tengo ni idea de qué serie es. O sea, me la vas a descubrir porque no sé de qué va esta historia. Yo no sé si recomendarla o no, tengo que decirlo de antemano, porque estoy considerando que esta serie es una gran oportunidad perdida de haber hecho algo mucho mejor y algo mucho más grande. Y que tiene que ver con el mundo que nos gusta a nosotros, el mundo del misterio, ¿no? Con un montón de aditamentos y de ingredientes y de personajes de nuestro mundo, ¿verdad? Así es, bastante misterio tiene. Vamos a hablar de Los Irregulares, una serie de 8 capítulos de la plataforma Netflix que lleva, unas pocas semanas. Tiene esta intro musical. Los Irregulares. ¿De qué va esta historia? ¿Quiénes son los irregulares? Te preguntarás. Sí. Bueno, los irregulares aparecían en las novelas y en algunos relatos cortos del canon de Sherlock Holmes, escrito por Sir Arthur Conan Doyle. Son esos personajes a los que acudía el famoso detective consultante cuando tenía alguna dificultad. Eran vagabundos, confidentes, gente de la calle, gente que podía ver en las sombras, gente que con su visión y su forma de ver a veces los crímenes, descubrían algunas pistas que eran determinantes para resolver el caso, que a veces era muy desafiante para el protagonista. Decirte que los irregulares en esta serie de Netflix son mucho más jóvenes que lo que es habitual en el canon de Sherlock Holmes, y es una serie que no es muy recomendable para aquellas personas que sean muy serias, es decir, en el sentido de no quiero que me malinterpretéis, sino serio en el sentido de buscar una adaptación fidedigna a la obra original de Sir Arthur Conan Doyle, porque va mucho más allá. Es una serie que apela más a un público juvenil, adultos jóvenes, y muy cercano también a esa otra serie llamada Stranger Things. Vale, pero sí tiene, como te decía, esos ingredientes, ¿no? Que tiene que ver un poco con el misterio, aunque estén un poco edulcorados para jovencitos. Sí, aunque tiene algunos pasajes de terror, tiene bastantes elementos, tiene asesinos en serie despiadados, elementos sobrenaturales, Ouija, contacto con el más allá, una grieta que se está abriendo en Londres que no se sabe de dónde proviene y que puede facilitar que los seres humanos contactemos directamente con el más allá. Y claro, es que el juego que da Sherlock Holmes con lo sobrenatural siempre ha funcionado muy bien, y esto se ha visto, por ejemplo, en una película a la que yo le tengo un especial cariño, como es El secreto de la pirámide, una película del año 1985 y que tenía esta música. ¿Eso es de Sherlock Holmes? Por no decir el primero. Realmente Sir Arthur Conan Doyle nunca explicó la juventud de Sherlock y Watson. Se conocieron ya en Estudio en Escarlata, ya siendo adultos. En esta película se ve como, siendo jóvenes, estudiando en una misma universidad, tienen que resolver un caso que está relacionado con una serie de sucesos extraños que están vinculados a una secta egipcia de unos individuos que operan en Londres y que son unos descendientes de unos personajes que vivían en ese Egipto colonial, en esa época en la que el Reino Unido estaba expoliando todos los objetos de las tumbas y de las pirámides. Una película que desde luego ya introducía los elementos sobrenaturales con total facilidad y mucha y muy buena naturalidad. Está considerada una de las películas, aunque es apócrifa, mejores del personaje. Qué curioso.
Y luego otra película que anda por ahí, El perro de el sabueso de Baskerville, ¿también tiene que ver con estos irregulares o...? No, el sabueso de los Baskerville, ya te explicaba algo sobre esta novela en el anterior programa, que hablamos sobre el método deductivo y el nombre de la rosa. El sabueso de Baskerville es el claro ejemplo de algo sobrenatural que se esconde en un páramo en Gran Bretaña, pero que luego al final se descubre que no lo es tanto, gracias a esa mente racional y matemática del famoso detective. Esto desentona bastante con la vida real de Sir Arthur Conan Doyle, porque él vivió en una época alucinante donde los grandes ilusionistas, los grandes magos, en los teatros de Londres proyectaban las primeras imágenes en movimiento, esas famosas fantasmagorías, y en una época en que estaba muy de moda las tendencias espiritistas. Y también hay un misterio relacionado con Sir Arthur Conan Doyle, con el tema de Jack el Destripador. Ya hay una película titulada Asesinato por Decreto, protagonizada por Christopher Plummer, donde se junta un personaje de ficción como Sherlock Holmes con un personaje muy real que fue Jack el Destripador. Escuchamos un diálogo. Vale. ¿Tuvo suerte con la guía médica, Watson? Es cierto. Yo diría que incluso demasiada. Por lo menos encontré los nombres de una docena de cirujanos dentro de esa zona. ¿Solo una docena? Creí que habría un centenar. Holmes, yo no concibo que un médico pueda estar ni remotamente involucrado en esos atroces crímenes. No permita usted que el amor a su profesión le impida descubrir la verdad, por muy desagradable que ésta pueda ser. Unos nombres muy ilustres. Otro de los grandes misterios de la historia y de este lugar era Jack el Destripador. ¿Y quién podría ser, verdad? ¿Quién podría ser? ¿Cuántas teorías, verdad, se han puesto encima de la mesa? Claro, ¿Tú aquí aportas una nueva o no sé si la aporta la serie? Te dejo hablar. Es una teoría que aporto yo después de haber estudiado mucho al personaje de Sir Arthur Conan Doyle, y es una teoría que, a ver, yo no es mía, sino que es del propio Sir Arthur, porque al final tuvieron que llamarle los de Scotland Yard porque se veían desesperados. ¿Y quién mejor que Sir Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, para resolver el caso? ¿Y qué ocurrió? Doyle llegó a la conclusión, a través de una carta que llegó a Central News Agency. Os recuerdo que Jack el Destripador se encaraba con la policía, mandaba cartas a la prensa, directamente a las comisarías, y llegó a manos de Conan Doyle una carta escrita de una manera muy particular que le hizo ver que aquello había sido escrito por un inglés americano, exactamente, por alguien que vivía en los Estados Unidos, que sabía perfectamente inglés, pero que tenía algunos retazos propios de Estados Unidos. Aquellos que hayan viajado a Estados Unidos descubrirán que el inglés es igual, pero tiene sus particularidades. Entonces Conan Doyle y Scotland Yard al final señalaron a un tal Francis Tambletide, que era un sospechoso curandero, un aventurero y un misógino, que huyó a los Estados Unidos, e incluso Scotland Yard emitió una orden de extradición, pero al final las autoridades norteamericanas no vieron las pruebas demasiado contundentes y sólidas y al final rechazaron esta extradición. Ahí se queda la duda de si este Francis Tambletide era Jack el Destripador. Tenía una curiosa costumbre, ¿no? ¿Coleccionaba? ¿Qué coleccionaba? Sí, coleccionaba úteros de mujer, así que yo creo que Conan Doyle estaba cerca de arañar la verdadera identidad de Jack el Destripador, pero como te digo, es una de las muchas teorías que hay encima de la mesa. Y este mismo Arthur Conan Doyle era alguien que estaba metido en este mundo del misterio, del espiritismo, ¿verdad? Aunque no lo llevaba con discreción. Sí, lo llevaba con mucha discreción. Y lo curioso es que la serie, lo de los irregulares, sí que expande mucho esa idea sobrenatural que perseguía Sir Arthur Conan Doyle, porque se ven espiritistas, se ve el manejo de la Ouija, esto se ven en muchos de los episodios de la serie que estamos comentando. Arthur Conan Doyle
aceptaba entrar en las sesiones de la Sociedad para la Investigación Psíquica porque era un gran fanático de todo lo relacionado con lo sobrenatural y con el más allá. Quería investigar por su propia cuenta, quería interesarse por estos temas y lo llevaba con discreción porque era un hombre que era muy conocido, era muy famoso, vivía de la escritura y además estaba vinculado con el Parlamento británico. Así que estas cosas no tenía que airearlas demasiado porque su reputación se podría ver bastante mermada. Casi prácticamente ya en sus últimos años de vida, en el año 1920, en el boom del esoterismo, sorprende que en la biografía de Sir Arthur Conan Doyle aparezca el famoso misterio de las hadas de Cottingley, que es uno de esos misterios arquetípicos de Gran Bretaña, donde había unas supuestas fotografías de una niña en una cascada detrás de un jardín, donde aparecían unas hadas bailando delante de ella. Sí. Luego se supo con el tiempo que todo aquello era un fraude, pero el propio Sir Arthur Conan Doyle estuvo defendiendo a capa y espada la veracidad de estas fotografías. Así que al final quiso llevar a la opinión pública los temas sobrenaturales y ponerlos incluso encima de la mesa del Parlamento. Sí, señor. Vamos con otro asunto. Creo que hay una musiquita que habla también de una ceremonia y la Golden Dawn, una famosa sociedad secreta, ¿no? Vamos a ello. Qué chulo hubiera sido estar ahí en una de estas ceremonias, ¿eh? A mí me hubiera gustado. Bueno, yo es que soy un gran amante de todo lo relacionado con la época victoriana y este final del siglo XIX, principios del XX, me parece un momento emocionante, ¿no? El poder vivir y poder callejear por esas calles de Londres. Sí, en la serie Los Irregulares, el personaje de Mycroft Holmes, que es el hermano de Sherlock Holmes, está vinculado con la organización Golden Dawn. Esta organización secreta y esotérica, cuyas ramificaciones llegan hasta nuestros días, practica la magia, la astrología, la cábala, el tarot, la alquimia. Esto se ve muy bien en uno de los episodios de Los Irregulares. Esta Golden Dawn fue fundada por 3 personas que eran entre militares, ocultistas y médicos: William Witt Westcott, que era coronel, mago y francmasón inglés; Samuel Liddell MacGregor, que era ocultista británico; y William Robert Budman, que era médico británico. Y al final parece ser que todo estaba relacionado con unos manuscritos codificados que había encontrado ese coronel, William Wynne, unos manuscritos que vinculaban esos textos con la logia de la Rosacruz alemana. Se dice que el nacimiento de la Golden Dawn está muy vinculada con las tendencias de los Rosacruces, pero en suelo británico. Algunos de los miembros más famosos de la Golden Dawn fueron William Yeats, que fue poeta y dramaturgo irlandés, también H.G. Wells, el escritor del Hombre Invisible y la Guerra de los Mundos, Bram Stoker, el escritor de Drácula, y también Aleister Crowley, el famoso y polémico mago negro, que también tiene para dar de comer aparte, porque es un personaje que luego ya te contaré algunas sorpresas sobre él. Buscaban la perfección, y qué mejor perfección que la que alcanzaron estos autores que he nombrado antes. Qué grandes novelas y qué grandes obras dieron a la humanidad. ¿Me cuentas algo, si quieres, de este personaje, o nos vamos a ver al lago Ness? Nos vamos al lago Ness primero, porque me quiero guardar lo de Aleister Crowley para el final. Vamos a escuchar evidencias sobre el famoso monstruo. 1500 años después, los relatos sobre el monstruo que habita en sus oscuras aguas nos siguen cautivando. En los últimos 100 años se han contabilizado más de 1000 avistamientos grabados en vídeo. Tengo el presentimiento de que la mayoría de los testigos son sinceros. Existen grabaciones de extraños objetos que se suman a las enigmáticas imágenes obtenidas mediante sonar. Esta imagen está clara, es contundente y supone un reto. Esto no es un error. ¿Se trata de un monstruo?
¿Un caso de identidad equivocada? ¿O se trata de algo más? El estudio más exhaustivo que se ha realizado jamás de las declaraciones de los testigos expone la verdad oculta tras el fenómeno del lago Ness. Es la clave para entender de una vez por todas lo que sucede en el lago Ness. Otro de los misterios de nuestro tiempo y de nuestro mundo, el monstruo del lago Ness. Yo he estado en 2 ocasiones en el lago y no aparece. ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? No lo he visto, aunque ya te contaré en otro programa que vi una criatura parecida en un lago de Suecia, pero eso ya lo dejamos para otro día. Vale, tienes que contar qué pasaba con el lago Ness y Aleister Crowley. Bueno, primero, ¿qué conexión hay con Sherlock Holmes, ¿no? Porque los oyentes dirán, ¿cómo hemos metido ahora lo del tema del lago Ness? Se da la casualidad que en el año 2016 una empresa noruega llamada la Kongsberg Maritime estaba haciendo una cartografía del suelo del lago. A unos 180 metros de profundidad encontraron una criatura de unos 10 metros. Y no era Nessie, sino que era un objeto, un atrezo de la película La vida privada de Sherlock Holmes que se quedó abandonado allí. ¿Qué me dices? ¿Allá abajo? Allá abajo, se quedó completamente abandonado. Qué susto se debieron de pegar, ¿no? Cuando lo vieron. Sí, aparece además el cuello. Aquellos que vean la película La vida privada de Sherlock Holmes, que por cierto es una película magnífica de Billy Wilder del 69, verán cómo la trama lleva a los personajes a descubrir qué hay detrás del misterio de Nessie, del monstruo del lago Ness. Y para acabar, te doy todo un regalo. Tenemos que introducirnos con algo de música espectral, con una música que nos hará adentrarnos en una de las casas más malignas del planeta Tierra, Boleskine House. Ahí vamos. ¿Esto está cerca, esta casa está cerca del lago Ness? Está al lado, está en la otra orilla, está en la orilla de la localidad de Foyers. Por allí prácticamente no pasa ningún turista. Es un lugar muy adecuado para hacer observaciones al lago, además es un sitio muy tranquilo. Y en una loma, frente al cementerio del mismo nombre, se encuentra la casa que era propiedad del famoso mago negro, Aleister Crowley. Un pequeño apunte, en la serie Los Irregulares, en uno de los episodios hacen referencia a un tal Alan Crowley. No dicen directamente a Aleister Crowley, pero es un homenaje a este personaje que, según lo que dice la leyenda de ese lugar, cogió esa propiedad porque era un lugar terrible, un lugar para hacer sus ceremonias, un lugar que ya estaba marcado por la tragedia, porque en el cementerio adyacente a la finca de Boleskine, en ese lugar, en tiempos del siglo XVIII, una iglesia había sido consumida por las llamas por completo, con todos sus feligreses en el interior. Wow. Un sitio terrible. Hay una leyenda además que dice que hay un pasadizo secreto entre el cementerio y la casa de Aleister Crowley. Yo estuve en verano del 2019. No me digas que te metiste por el... No, a ver, no me metí por el pasadizo, pero sí que encontramos la Casa de la Muerte, que es ese lugar donde guardaban los cadáveres para luego ser enterrados al día siguiente. Era una época en la que había ladrones de cadáveres en Escocia. Y nos asomamos por una ventana y vimos un hueco y unas escaleras de madera que bajaban hacia abajo. Sí. Que a mí me dio la sensación que aquello podría llevar a algún extraño pasadizo que vete a saber a dónde iba. Wow. Esa casa creo que tiempo después la compró otro artista famoso, ¿no? Jimmy Page, del grupo Led Zeppelin, el guitarrista. Es una casa que ha tenido varios propietarios, algunos de ellos han acabado bastante mal. Cuando Jimmy Page adquirió la casa, empezó a tener muchos problemas profesionales y personales. Y comentar a los oyentes que la casa ha sufrido 2 incendios muy graves. Yo cuando estuve en verano del 2019
a finales de julio aproximadamente se había producido un grandísimo incendio. Prácticamente la casa está en ruinas, solo se mantienen las paredes y es una auténtica pena, aunque hay una serie de acciones por parte de voluntarios que vienen de todo el mundo, escribirlas al revés, escuchando la banda sonora de la película The Haunting, que es una película del año 1999 y es la típica película de casas encantadas. Y de miedo. De mucho miedo. Y Boleskine House se dice eso, ¿no? Que es un sitio para pasar mucho miedo. Yo te puedo asegurar que no pasé absolutamente nada de miedo, sino que pasamos un día estupendo en las Highlands escocesas. Pantallas misteriosas, algunos de los enigmas que hay en el mundo de la música. Lo vivimos junto a Francisco Javier Millán Almenar, nuestro compañero, muy disfrutón el tiempo de estar aquí juntitos con esta historia. Se enfadan porque hago ruido, disfrutón el tiempo. ¿Forma de contacto contigo, Francisco? Bueno, como siempre, a través de mi nombre, redes sociales, Francisco Javier Millán, o si no, en mi correo electrónico, que contesto todos los correos, fmillanalmenar@yahoo.com. Sí, un placer como siempre estar contigo. A ver cuál nos preparas para la próxima. Vamos a ir preparando y viendo nuevas películas. Fuerte abrazo, cuídate mucho. Nos vemos, amigo. Hasta pronto. Chao. Últimos minutos después de esas pantallas que hemos estado viendo para las redes sociales. ¿Cómo estás? Hola. Pues, hola. Tienes frío, ¿no? Hace fresquito. Hace un frío aquí, sí. No sé cómo no te has quedado criogenizado. Los aires acondicionados. Ya tenemos algunos oyentes que se están no metiendo con otros, criticándonos, diciendo que si somos antisemitas, que dejemos de mentir. Por la primera parte del programa con Eric Fratini respetamos las opiniones y ahí lo decimos, pero no somos antisemitas. Ha habido mucha respuesta, ¿ves? Bueno, en las redes sociales la verdad es que ha interesado mucho el tema y Eric Fratini tiene muchísimos seguidores en Espacio en Blanco y nos han felicitado por la entrevista. Nos han llamado hoy, Miguel, desde Estocolmo, desde Suecia, Javi Asin, para darnos la enhorabuena por el programa y para contarnos que lleva 26 años escuchándonos. Así que, bueno, desde aquí le mandamos también un abrazo muy fuerte y gracias por el esfuerzo de llamarnos desde Estocolmo esta noche. Y también José Luis Rocha nos saluda desde Bolivia y desde Manchester nos escucha esta noche Eduardo Bordonava. Y luego, Miguel, te quería contar porque hoy las redes sociales han estado, muy activas respondiéndonos a una pregunta que hemos formulado dentro de nuestro sorteo semanal de libros y les hemos preguntado cuál es el sitio más raro desde el que han escuchado nuestro programa, el Espacio en Blanco. Y bueno, han salido castillos, montañas y bosques, iglús y pirámides. Wow. La verdad que muy bonito. Por ejemplo, Vanessa nos cuenta que ella ha escuchado nuestro programa desde un iglú en Andorra, durmiendo en un iglú en Andorra. Manme nos ha oído dentro de una prisión. José Manuel y Tomás nos oyen desde dos sitios que te van a resultar muy familiares, porque José Manuel nos escuchó desde el Cairo, con vistas a las pirámides, una noche, y Tomás caminando por Izaña, camino del Portillo, en las cañadas del Teide. ¿Te suena algo, no? Sí, y nos dicen desde Panamá, nos mandan saludos con cariño, Santiago de Chile, un venezolano, saludos a todo el equipo, desde multitud de lugares del mundo. Qué bonito que sea así. Muy bonito. Andrés, por ejemplo, dice que nos oye habitualmente desde una nave con ovejas en Pradena de Atienza, un pueblecito de Guadalajara. Claro. Sí, y luego tumbada en un colchón en el patio de una casa en un pueblecito de la Sierra de Huelva, mirando las estrellas. Es como nos ha estado escuchando esta noche Eloísa. Y luego mensajes muy tiernos. Por ejemplo, Maite nos contaba que la primera vez que nos escuchó tenía 18 años y estaba en un hospital cuidando de su madre y que ahora tiene 44 y nos escucha con su hijo. Qué bonito, qué bonito. Muy bonito. Manuel dice que nos escuchó desde un castillo en la cumbre a la vera del Guadalquivir y bueno, te puedo seguir desde Montserrat, por ejemplo, nos han escuchado también muchas veces. Y para terminar te diría el mensaje de José Andrés que nos dice desde dónde le gustaría oír el Espacio en Blanco alguna vez. Desde un ovni. Sí. Lo ha adivinado. Desde el interior de un ovni. Ganadores, que nos vamos. Bueno, si lo pensáis y lo deseáis, lo conseguiréis. Seguro. Tenemos 5 ganadores: Diego Miguel Gómez Cañadas, Sara Sarita,
Isabel Luna, María de Lao y José Antonio Manzano, que nos escucha desde Granada. Tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Seguimos, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Y terminamos por hoy esperemos que os haya gustado, intenso programa. A cuidarse, parece que se ve la luz al final del túnel, pero está siendo muy largo. Feliz semana, nos vemos en 7 días. Os dejamos con nuestros compañeros José Luis Aragón y María Lladró, con las noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias, y después de nuestra música desengrasante que decimos a hombros de gigantes, para que sigáis aquí en Radio Nacional. Nos vemos en 7 días. Feliz semana, nos encontramos en el espacio en blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.